Hoy el Señor ha permitido o ha colocado en mi corazón traer una parábola de todas las parábolas que hay en la Biblia, y estudiar las parábolas es algo muy bonito. ¿Qué es una parábola? Lo primero que tenemos que hacer es estudiar o aprender qué es una parábola. Entonces, una parábola es una breve historia alegórica basada en situaciones de la vida cotidiana, utilizada por Jesús para ilustrar verdades espirituales. Una parábola es tomar del común de nuestra vida. El Señor Jesús toma de las cosas comunes de nuestra vida y las compara con cosas espirituales. Eso es una parábola. Es muy bonito estudiar la Biblia porque en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús le hablaba a la gente sin parábolas. Él le hablaba a la gente de una manera que todos pudieran entender. Y vemos así en el transcurso de la Biblia, en el transcurso de los evangelios, cómo el Señor Jesús le habla a la gente, les hablaba a todos de una manera que todos entendieran su evangelio. Pero entrando al capítulo 13, ya hay un cambio ahí en el capítulo 13, y nos preguntamos por qué el Señor ya no habla abiertamente para que todos puedan entender, sino que habla por parábolas. Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Miremos lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La pregunta es, ¿por qué el Señor empezó a hablarles a ellos por parábolas? Si antes hablaba abiertamente en el Sermón del Monte, dijo las cosas como eran para que todo el mundo lo pudiese entender fácilmente. Hay una razón. Miremos lo que dice Mateo 13, versículo 10. Hay una razón. No lo voy a decir yo, que lo diga la Biblia. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos estaban extrañados de ver que antes hablaba, el evangelio se los declaraba abiertamente, pero ya no les hablaba así, sino dice: ¿por qué les hablas por parábolas, Señor? Entonces dice, él respondiendo les dijo, ¿quién respondió? El Señor Jesús les dijo: porque a vosotros, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay una razón. Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hablaba de los judíos. ¿Por qué a los judíos no les ha dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a los discípulos y a los apóstoles sí? Sigamos a ver qué es lo que el Señor nos está enseñando ahí. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Versículo siguiente. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo que no ven. Los judíos atacaban al Señor Jesucristo. Los fariseos lo atacaban por todo lado. Ellos decían: vamos a colocarle tentación, a ver qué palabra dice para hacerlo caer y cogerlo y matarlo. Ellos no querían saber nada del Señor Jesucristo. Odiaban al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo no les hablaba abiertamente a ellos, sino que les empezó a dar por palabras, a hablar por parábolas, a declarar el misterio del reino de los cielos por medio de parábolas. Entonces, por eso les dice aquí: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Ellos ven físicamente, pero no ven espiritualmente. Porque oyendo no oyen ni entienden. Anoche hablábamos una cosa muy importante.
Mucha gente dentro de la iglesia dice ser cristiano, pero no lo es. Y aquí la palabra nos va a hablar de eso hoy. ¿Hay cristianos verdaderos o hay cristianos falsos? No, solamente hay cristianos verdaderos, porque el verdadero cristiano viene de Cristo. Lo que pasa es que los que dicen ser cristianos y no lo son, son religiosos. Esa es la verdad. Son religiosos, no han nacido de nuevo. Pueden estar dentro de una congregación, pueden decir que son cristianos, pero no lo son. Por eso aquí el Señor dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Los judíos no querían oír nada de Dios, no querían ni entender, no querían saber nada de Jesús. Ellos buscaban era una ocasión para ponerle tropiezo y cogerlo y matarlo. Eso es lo que ellos querían. Pero miremos qué dice más adelante. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Al pueblo de Israel le fue revelado el Evangelio, la palabra, desde Adán y Eva, les fue revelado a ellos. A ellos todo lo que es de Dios se los fue revelado, pero ellos siempre rechazaron al Señor, siempre. Por eso aquí el Señor dice, de manera que se cumple en ellos la palabra del profeta Isaías, que dijo, de oído oiréis, escucharéis la palabra, escucharéis del Evangelio, pero no oiréis, y no entenderéis, y viendo no veréis, ni percibiréis. Estáis muertos en vuestros delitos y tus pecados. Por eso el Señor no les hablaba abiertamente a ellos, porque ellos no querían entender. Y lo peor que le puede suceder a una persona dentro de una iglesia o dentro de una congregación es estar ahí y no querer entender. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa que se ha engrosado? Es un corazón perezoso, es un corazón duro, es un corazón que no quiere saber de nada, es un corazón que tiene pereza, que tiene locha. Otra vez Jesús, otra vez la iglesia, otra vez. Eso se llama tener un corazón engrosado. Dice, porque el corazón de este pueblo, ¿de cuál pueblo? Del pueblo de Israel. Es un pueblo que se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, oyen perezosamente. Ay, como que, ay, qué locha, qué pereza. Otra vez, leer la Biblia, otra vez tener que venir a la iglesia, otra vez tener que obedecerle a Dios. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La intención del corazón o la intención de mi Señor Jesucristo era que ellos se convirtieran, que ellos fueran sanados, pero no sanados de alguna enfermedad, sino sanados de sus pecados, sanados de su engrosamiento, sanados de su maldad. Pero como ellos no quisieron, entonces el Señor los hizo a un lado. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. La pregunta es, ¿usted ve con sus ojos? ¿Usted escucha con sus oídos? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, no? No, pues claro, pues, si tengo ojos, pues ¿cómo no voy a ver? No, usted ve la realidad de la palabra de Dios por medio de sus ojos. Usted escucha la palabra de Dios por medio de sus ojos. Es lo que dice aquí. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Ustedes ven, porque a ustedes les fue revelado el Evangelio. Yo les preguntaba anoche, ¿aquí todos son nacidos de nuevo? ¿Ustedes han nacido de nuevo? Sí, todos ustedes son nacidos de nuevo. Entonces, como ustedes son nacidos de nuevo, estamos a la par. Podemos hablar abiertamente, creyendo que somos todos de un mismo sentir. Pero si hay alguien que no ha nacido de nuevo, no es cristiano, es un religioso. Esa es la verdad. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando a nosotros. O somos o no somos. Entonces aquí pasa con el pueblo de Israel, que los judíos
Ellos, cuando mi Señor hablaba, vieron los milagros que Jesús hacía, vieron todas las sanidades que Él hacía, vieron todo lo que hacía. Y en vez de darle gloria a Dios, ellos lo que hacían era mirar a ver cómo buscar ocasión para cogerlo y para matarlo. Y lo acusaban y se burlaban de Él y decían muchas cosas. Vamos a mirar Juan 8:40. Versículo 38 mejor, para que nos quede claro. Y yo hablo lo que he visto. Aquí está hablando de mi Señor Jesucristo. Él está diciendo a los fariseos: yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacéis lo que han oído acerca de vuestro Padre. El Señor Jesús ya está, perdónenme la expresión, está cansado de ver la incredulidad de este pueblo. Y Él les dice: yo hablo, les dice a ustedes, fariseos, judíos, yo les hablo a ustedes lo que yo he visto acerca de mi Padre. Pero ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Lo que quiere decir es que mi Padre, el Señor Jesucristo está diciendo: mi Padre no es vuestro Padre. ¿Se puede entender esto, hermanos? Que el mismo Señor Jesucristo está diciendo: mi Padre no es vuestro Padre, aunque ustedes digan que lo es. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Religiosos, estos eran religiosos, no eran nacidos de nuevo, no creían en el Salvador del mundo, eran religiosos, y eso es lo que hacen los religiosos: escudarse en decir que es que mi padre es el cura, que es que mi padre es Abraham, que es que mi padre es Dios, pero no conocen realmente quién es Dios. Versículo 40. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo Abraham esto? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Se ve cómo ellos se defendían contra el Señor? Ellos lo atacaban y lo atacaban y lo atacaban, mirando, porque ellos no querían saber nada de Jesús. El deseo de los judíos era matarlo. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, mi papá, si mi papá fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama al Señor Jesucristo? Si usted no ama al Señor Jesucristo, usted no es de Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Y si el Padre me envió a mí, ustedes que dicen que Él es vuestro Padre, ustedes, ¿por qué no me creen? Versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje, judíos, fariseos? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? De esa forma les hablaba el Señor. Llegó hasta un punto en que el Señor dijo: no más. Ya. Por eso es que les hablaba por parábolas, porque ellos no querían entender la verdad de las cosas. Entonces Él les dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Es que no quieren, es que ustedes no desean, es que ustedes no anhelan, porque no entienden mi lenguaje, les está hablando el Señor. Tantas cosas mi Padre ha hecho por ustedes y ustedes no han querido saber nada de Él. Dicen que lo aman, pero son puras mentiras. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí le reveló la verdad. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. El Señor Jesucristo les declaró la verdad en la cara. Por eso es que es importante saber, hermanos, ¿somos religiosos o somos cristianos? Porque el que es religioso, su papá se llama Satanás. Pero el que es cristiano, su padre es Dios, porque somos nacidos de un mismo Señor. Volvamos a la parábola. La parábola de hoy es el 44. Mateo 13, 44.
¿Quién está dando la parábola? ¿Quién está hablando la parábola? Entonces, si es el Señor Jesucristo el que nos está declarando la parábola, ¿esto es importante, hermanos? ¿Es importante ponerle atención o no es importante? Entonces, como el Señor Jesucristo está declarándonos la palabra, el Señor está diciendo, además el reino de los cielos es semejante. ¿Qué es semejante? Semejante es algo que es igual, es parecido. Está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Tenemos tres preguntas en esta parábola. Primero, ¿qué es el reino de los cielos? Segundo, ¿qué es ese tesoro? Y tercero, ¿qué es el campo? Para poder entender la Biblia y para poder entender lo que el Señor Jesucristo declaró, tenemos que saber qué significa esto. Porque esto es muy fácil leerlo, ay, muy bonito, sí, pero tenemos que entenderlo. Entonces dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tenemos una narración que mi Señor Jesucristo le da a los judíos. Pero es una narración que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. ¿Quién da la parábola? El Señor Jesucristo da la parábola. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no es un lugar. Siempre hemos creído que el reino de los cielos es el cielo donde vamos a ir. Pero el reino de los cielos no es un lugar. Es una persona. Vamos a mirar en el Evangelio de Lucas. (17, 20 y 21). Ya vamos a ir aprendiendo, vamos a ir desmenuzando qué significa esta parábola. Entonces en Lucas 17, 20 dice preguntado, quiere decir que los fariseos le preguntaron a él, al Señor Jesucristo, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? El reino de los cielos es Dios mismo, es el Señor Jesucristo. Ya hoy entonces tenemos la primera de las circunstancias. ¿Cuál es el reino de los cielos? Es Jesucristo. No es un lugar. El lugar es el cielo, a donde vamos a ir. Pero el reino de Dios es el Señor Jesucristo. Y el reino de Dios está aquí ahora. Amén. Miremos Efesios 3 del 6 al 10. Vamos a mirar cuál es ese tesoro. Ya tenemos el reino de los cielos, es el Señor Jesucristo. Vamos a mirar cuál es ese tesoro. Dice que un hombre estaba trabajando en un campo. Y allá haciendo su trabajo, tal vez estaba haciendo alguna excavación, dice que encontró un tesoro. Pero ese tesoro era de él. Por habérselo encontrado, ¿era de él? No, no era de él, porque él estaba trabajando en un campo, por tanto el tesoro le pertenecía al Señor, el dueño del campo. Entonces, ¿qué hizo? Volvió y enterró el tesoro, y dice la palabra que él se fue y vendió todo lo que tenía. ¿Era importante para él el tesoro o no era importante? Dice que él se fue y vendió todo lo que tenía, y después que fue y lo vendió, entonces viene y habla con el dueño del lote o el dueño del campo y le compra ese campo. Ya siendo el campo de él, ahora sí puede decir, este es mi tesoro. Vendió todo lo que tenía. ¿Usted sería capaz de dar todo lo que tiene por el Señor Jesucristo? Él dice, vendió todo lo que tenía, se quedó sin nada. Vendió sus ovejas tal vez, vendió su casa, vendió sus caballos, sus burros, lo que quiera que tuviera este hombre, fue y lo vendió. Hasta su gato si lo tenía, lo vendió.
Y viene y compra el lote y dice, ahora este tesoro es mío. ¿Por qué? Porque dice, donde esté vuestro corazón, estará vuestro tesoro. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? En el tesoro que había escondido, que había encontrado y que él lo había escondido. Vamos a hablar, dice, un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí me está hablando de un misterio. Un misterio es algo que está escondido. Un misterio es algo que está escondido. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios 3 está diciendo que hay un misterio, y ese misterio hay que resolverlo, hay que buscarlo. ¿Cuál es ese misterio? Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el estilo. ¿Cuál es ese misterio? Sigamos adelante. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Ese era el misterio que estaba escondido. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. Que nosotros, los que somos gentiles, los que no somos judíos, somos copartícipes de lo que Dios les dio a los judíos. Que si ellos no lo quisieron recibir y que si ellos no han querido aceptar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, pues Él nos llamó a nosotros los gentiles por medio del apóstol Pablo y la predicación para que nosotros pudiésemos disfrutar de ese tesoro. Entonces dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Por medio del Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros heredar a nuestro Señor Jesucristo? No es por medio de la palabra. Amén. Siguiente. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Noten que el apóstol Pablo está diciendo que él fue hecho ministro por gracia, por la gracia de Dios que lo llamó. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo ya tenía el tesoro? ¿Saulo tenía el tesoro? Saulo iba por el camino. ¿Se acuerdan que él iba por un camino? Él llevaba una misión, llegar a los pueblos y coger a los cristianos y darles. ¿Sí o no? Y encontró un tesoro que no estaba buscando. Eso es lo bonito de esta palabra. Que nosotros muchas veces hemos encontrado y encontramos el tesoro que no andábamos buscando. Y Pablo encontró un tesoro que él no andaba buscando. ¿Cuál era ese tesoro? El Cristo, el Señor nuestro Dios, es ese tesoro. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro, Cristo el Señor. El tesoro es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tesoro. Ya tenemos de las tres cosas que la parábola nos habla, nos dice que el reino de los cielos, ¿quién es el reino de los cielos? Es el Señor Jesucristo. Pero me está diciendo que este hombre encontró un tesoro. ¿Quién es ese tesoro? Es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar cuál es el campo. Versículo 9. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. La clave del cristianismo y de ser hijos de Dios es revelar el misterio, el tesoro que estaba escondido. Y ese tesoro es nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted tiene ese tesoro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. Un hombre halla y lo esconde. Estamos hablando de un hombre común y corriente que estaba trabajando, lo excavó y encontró un tesoro, pero como ese tesoro no era de él, ¿qué hizo? Lo escondió. Vendió todo lo que tenía, compró el campo para que ese tesoro fuese suyo. Y ahora él tenía su corazón puesto en su tesoro. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué tiene usted en su vida? ¿Qué tiene que dejar usted
para aceptar el tesoro de Jesús. Cuando usted nació, ¿usted qué trajo? Y si usted se muere, ¿qué se lleva? Entonces, ¿cuál es el tesoro que usted tiene? ¿Cuál es la riqueza que usted tiene? Ninguna. Ninguna. Usted puede ser el hombre más rico de este mundo, pero usted un día va a morir y su riqueza se va a quedar y usted se va a ir sin nada. Entonces, esto nos enseña esta palabra, que este hombre vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo vendió. Todo, para poder comprar ese tesoro. Puso su corazón en ese tesoro. Para él no había nada más importante que ese tesoro. Y fue y compró el campo y cogió el tesoro y dijo: ahora este tesoro es mío. ¿Quién es el tesoro? ¿Quién es el tesoro? El Señor Jesucristo. Usted tiene ese tesoro en su corazón. Es la pregunta. Usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Usted tiene al reino de Dios en su corazón. Porque noten que el Señor Jesús les estaba hablando a ellos por parábolas, porque ellos no querían entender. Ellos no querían entender que Él era el Mesías enviado por el Padre. A ellos no les interesaba saber absolutamente nada de Dios. Por eso les habla de un reino de los cielos y les dice: el reino de los cielos está aquí entre vosotros. ¿Lo quieres creer? Créelo. ¿No lo quieres creer? No lo creas. Por eso es que si somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos ese especial tesoro. Pero el que no es nacido en Cristo Jesús no es cristiano, hermano. No es cristiano. Es religioso, que es diferente. Viene a mi mente Romanos capítulo 8, versículo 9, 10. Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Él nos está hablando a nosotros. Ustedes, pueblo de Dios, ya no viven según la carne. Ustedes viven según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Dice: si es que el Espíritu, note que dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El estar en una iglesia cristiana no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es aceptar al Salvador del mundo en tu corazón. Eso sí te hace cristiano. Asistir a una iglesia cristiana o a cualquier iglesia, llámese como se llame, simplemente te hace un religioso. Y los religiosos no van a ir al reino de los cielos, o no van a ser parte del cielo, no van a ser parte del Señor Jesucristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, note lo que dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. ¿Usted tiene el Espíritu de Cristo en su corazón? Porque aquí la palabra le está diciendo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Puede que tú te creas, pero de pronto no lo eres. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El tesoro escondido ahora está en mi corazón. Mateo 6, 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Cuando usted nació, ¿qué trajo? Y el día que usted se muera, ¿qué se va a llevar?
fue lo que el Señor nos está diciendo aquí? Hombre, no se hagan tesoros en la tierra. Dejen de coger y guardar la plata, y guardar y meter debajo del colchón o meter en el banco y meter. ¿Y para qué? ¿Para qué? El Señor está diciendo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Deje de estar creyendo que usted entre más plata tiene mejor es, porque no es así. El Señor está diciendo, no se hagan tesoros en la tierra. Es bueno que usted trabaje, es bueno que usted se dé la buena vida y se vista bien y de pronto viva en un lugar bien bonito, bien chévere, bien todo lo que quiera. Es bueno, Dios no nos va a impedir eso. Es bueno que comamos bien, porque la gloria y la gracia del Señor es que podamos de nuestro trabajo poder comer bien, que disfrutemos todo lo que nos da el Señor. Pero lo que mi Señor nos está diciendo aquí es que no nos hagamos tesoros, dejemos de guardar. Deje de guardar, de ese gusto. Porque un día usted va a morir. ¿Usted qué sabe si se muere hoy? ¿Para quién va a quedar todo ese poco de dinero que tiene guardado? Dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo siguiente. Hagan tesoros en el cielo. Mire, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo podemos hacer esos tesoros en el cielo? Vamos a averiguar. Vamos a averiguar dónde es el campo o qué es el campo. Porque ya encontramos que la parábola nos habla de tres cosas importantes. Nos habla del reino de los cielos. Ya la parábola nos ha enseñado, o la palabra más bien nos ha enseñado, que el reino de los cielos es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces nos dice que aparte del reino de los cielos hay un tesoro que está escondido. Y que un hombre lo encontró y vendió todo lo que tenía para poder obtener ese tesoro para sí mismo. Él tenía su corazón puesto en ese tesoro. No le importó vender todo lo que tenía, se quedó sin nada, pero tenía su tesoro, y eso era lo más importante. Y de eso nos habla la palabra, hermanos. ¿Usted está dispuesto a dejar todo lo que tiene? ¿O le duele? ¿Usted está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene? Porque eso fue lo que él hizo, por obtener su tesoro. Ya vimos que el tesoro es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces ahora mi Señor nos está diciendo que no nos hagamos tesoros, sino que hagamos los tesoros en el cielo. Todos los tesoros que podamos almacenar, que sean del cielo, que vengan de Dios, que mi corazón esté lleno del tesoro de Dios. Eso es lo que él dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo siguiente. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿dónde estaba? En el corazón de este hombre, ¿qué tesoro había? En el corazón del hombre que encontró ese tesoro, ¿qué había? Un amor incondicional por ese tesoro. Era tan incondicional ese amor que él vendió todo lo que tenía por tener ese tesoro para sí. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro que tú tienes? ¿Tus riquezas? ¿El carro? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Cuál es el tesoro que tú tienes? Porque nada de eso te vas a llevar. ¿Tú tienes hijos? Gloria a Dios por tus hijos, pero no te los vas a llevar. ¿Tú tienes carro? Gloria a Dios por su carro. ¿Tú tienes apartamento? Gloria a Dios por tu apartamento. ¿Tú tienes riquezas guardadas? Gloria a Dios por eso, pero nada de eso te vas a llevar. Nada. Aquí está diciendo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor nos habla claramente con relación a eso. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿En cuál tesoro? Yo soy cristiano. ¿Realmente tu tesoro es el Señor Jesucristo? Realmente es muy cierto que tú dices ser cristiano y amas al Señor Jesucristo de verdad, pero cuando se necesita, como que te haces a un lado, como que te dicen maldice a Dios, maldice a Jesucristo, y si no te corto la cabeza.
y entonces vamos corriendo y maldecimos al Señor Jesucristo, pero decimos que somos cristianos. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Habla el apóstol Pablo con relación al tesoro. El apóstol Pablo aquí está hablando de su tesoro, de su tesoro. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo. ¿Por qué? ¿Para ganar a quién? En el apóstol Pablo, ¿cuál era su tesoro? Cristo era su tesoro. Noten que él dice que todas las cosas que él quiere las estima como pérdida y como basura. No le importa si tenía dinero, no me importa. Si tenía camellos, no me importa. Si tenía vacas, no me importa. Si tenía lo que tuviera, no le importaba. Dice que eso lo tiene estimado como por basura, por amor de Cristo. La vida religiosa. Todo lo que sea del mundo, todo lo que sea del mundo, dice la palabra que él lo tiene estimado como por basura. Ya no le importa. Su vida religiosa. Él era una persona muy importante religiosamente. Era un hombre de la ley, que amaba la ley, decía amar al Señor Jesucristo, pero amaba la ley. Por eso fue que el mismo Señor Jesucristo tuvo que venir y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando aquí que todas las cosas que él tiene, o que tuvo, las ha estimado como por basura, pérdida, por amor de Cristo. Ahora vamos a mirar cuál es el campo. ¿Qué es el campo? ¿Qué creen ustedes que es el campo? Yo tengo un campo y yo tengo que buscar en ese campo un tesoro, aunque este hombre no estaba buscando un tesoro, él simplemente estaba trabajando ahí y se encontró ese tesoro. ¿Cuál cree usted que es el campo? Porque la palabra me enseña, el Señor me está diciendo que el Evangelio, que el reino de Dios es el Señor Jesucristo. Pero también me está diciendo que el tesoro es el Señor Jesucristo. Pero ahora me habla de un campo. Vamos a mirar qué es el campo. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé. Pongan atención. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. La ley de Moisés, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la ley de Moisés. Pero también está hablando aquí de los profetas, que son 16, 12 menores y 4 mayores. Y me está hablando de los salmos, donde entran los proverbios, donde entra Cantares, donde entra Eclesiastés. Esos son los salmos. En toda la palabra del Antiguo Testamento se hablaba de mi Señor Jesucristo. Es lo que dice la Biblia, mire. Y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. ¿Estaba escrito algo del Señor Jesucristo en la ley, en los profetas y en los salmos? Y entonces estos judíos, ¿por qué rechazaron al Señor Jesucristo? Porque no conocían y no querían conocer nada del Señor. Eran religiosos, eso es lo que pasaba, pero no eran cristianos, hablándole en nuestro término de hoy día. Si la Biblia me habla a mí del Mesías, de un Mesías que vendría, y me habla de que es el Salvador del mundo, y Él les está diciendo, mire, todo eso se habla de mí en la ley de Moisés, que son los 5 libros del Pentateuco, en los profetas, que son 16, 4 mayores y 12 menores, y en los salmos.
Él le está explicando clarito, que lo que es el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús. Versículo siguiente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Dónde encontramos nosotros el tesoro? ¿El campo es qué, hermanos? ¿El campo es qué? El campo es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Usted quiere encontrar su tesoro? Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Este hombre encontró ese tesoro sin estarlo buscando. Y se encontró ese tesoro y lo atesoró para sí. Y dijo, yo quiero este tesoro para mí. No me importa vender todo lo que tenga y quedarme sin nada. No me importa. A mí lo que me importa es este tesoro que he hallado. Ese es mi especial tesoro, es ese. Versículo Juan 5:39. Escudriñar, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere encontrar su tesoro? Tiene que ir a la Biblia, hermano. Tiene que ir al campo y tiene que excavar en el campo. No es tener el campo, compré este campo y ya este campo es mío, entonces lo voy a cercar y lo voy a dejar ahí para que engorde. No, hermano. Usted compra el campo que es la Biblia. ¿Para qué? Para empezar a cavar. ¿Usted sabe lo que significa cavar en la Biblia? Esto, hermano. Esto, vean. Esto. Cavar en la Biblia para encontrar el tesoro es escudriñar las Escrituras. Eso es lo que dice la Biblia. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, de Jesucristo. Usted ama su tesoro, usted tiene que ir a la Biblia, usted tiene que cavar en la Biblia para escudriñar ese tesoro. ¿Cuántas cosas en la Biblia hay que usted no ha descubierto? Porque tal vez no lee la Biblia, porque a usted no le queda tiempo de leer la Biblia y mucho menos de escudriñarla. Tal vez usted dice tener el tesoro pero no lo tiene. Tal vez usted tiene el campo, Dios le ha dado el campo, pero usted no quiere cavar ese campo, le da pereza. ¡Qué pereza! Qué pereza tener que ponerme a escudriñar, a cavar ese campo. No tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, voy a ir a hacer otras labores. Y yo, ¿qué campo ni qué nada? El campo es la Biblia. Y aquí dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de, ¿usted ama a Cristo? Si usted ama a Cristo, usted tiene que ir al campo a ver qué es lo que el campo me está diciendo a mí de Él para yo amarlo más. Romanos 1:16. No me avergüenzo porque es poder de Dios a todo aquel, al judío y también al griego. No me avergüenzo del campo, porque el campo es poder de Dios que Dios me ha dado a mí. Yo les hablo porque Dios me lo dio a mí, no sé si a usted. Y si a usted le dio ese campo, usted verá si lo escudriña o no lo escudriña. Usted tiene que darle cuentas a Él. Si el Señor le dio a usted 5 talentos y esos 5 talentos al que se los dio fue y trabajó y hizo 5 más, y al que le dio 2 y hizo otros 2 más, entonces fueron 4, y al que le dio un talento, este lo enterró. Y viene el Señor y le pide cuentas. ¿Y qué pasó con su talento? Señor, yo tuve miedo porque yo sé que tú eres esto y esto, y lo enterré. Y le dice, siervo malvado, le dijo, siervo malvado e inútil. Y eso es lo que somos nosotros si no vamos al campo y escudriñamos lo que dice el campo. Por eso, hermanos, es que en la iglesia, y no hablo de esta iglesia, hablo de toda la iglesia en el mundo, hay muchos que dicen ser pero no son. El verdadero cristiano es el que va al campo y lo escudriña y cava en el campo para saber qué es lo que el campo quiere decirme a mí.
Pero el que no es verdadero cristiano es simplemente un religioso. Y al religioso no le importan las cosas de Dios. Las toma así efímeramente. Ay, hoy no voy a la reunión porque qué pereza, tengo sueño. Más bien me quedo en mi casa. Ay, no, hoy no voy a levantarme a orar porque es que está haciendo mucho frío, está lloviendo. Entonces, más bien más tardecito me levanto y oro. Eso se llama ser religiosos, hermanos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El Señor lo dice, yo no lo digo, el Señor lo dice. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde tienes puesto tu corazón, hermano? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Entonces, yo estoy estudiando la palabra y yo le voy poniendo sentido a las cosas. No leo por leer, no. Yo tengo que ponerle sentido a lo que el Espíritu Santo me está hablando. Cuando yo hablo la palabra de Dios, es Él mismo el que me habla. Y yo tengo que ponerle sentido y ponerle oído a lo que mi Señor me está diciendo. Entonces Él me dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir esto que la palabra de Dios sirve para todo. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando dice cortante es que penetra, que destruye, que daña. Que si tu corazón es un corazón podrido, allá la palabra de Dios va a llegar y te va a terminar con tu corazón para darte un corazón nuevo. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace el campo. Eso es lo que hace el campo en el cristiano. Le destruye sus argumentos, le penetra hasta partir el alma y le penetra hasta partir el espíritu y le daña su religiosidad y te dice en la cara, como el Señor les decía a ellos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ustedes no son hijos de mi padre, porque si ustedes fueran hijos de mi padre, ustedes me amarían a mí, porque yo de él he venido. El Señor ya estaba cansado de tanta hipocresía, de tanta tontería de estos fariseos, y les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Por eso les hablaba por parábolas. Porque ellos veían pero no querían ver, no querían entender. Ellos escuchaban pero no querían escuchar. El Señor venía y sanaba a un vamos a decir, a un ciego, y entonces, porque era día de reposo, qué problema tan tenaz, porque el Señor lo sanó en día de reposo. No, pero que sanó a un paralítico, entonces él estaba allá en el estanque y llegó y le dijo que llevaba 38 años allá enfermo, tirado en ese piso, y dijo: levántate y anda, toma tu lecho. Y entonces, por haber hecho eso, lo querían matar. El Señor Jesucristo dijo: no más. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Usted quiere aprender de Jesús, tiene que ir al campo. No hay otra opción. Usted quiere aprender de Jesús y usted quiere ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, usted tiene que ir al campo, tiene que dejar la pereza. Si está lloviendo o si está haciendo mucho sol, tiene que ir al campo. Porque eso es lo que manda Dios, eso es lo que el Señor dice. Escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 8:26. Miren este tesoro tan precioso, hermano. Miren lo que el Señor nos habla. Dice: un ángel del Señor le habla a Felipe diciendo: levántate, Felipe, ponga las pilas, hermano, levántese y vaya. Dice: hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hay un camino que no es muy amigable, es desierto, es un poquitico lejos, pero levántate. ¿Y qué le dijo? Anda, ponga las pilas. Siguiente. Entonces él se levantó. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció. Dice: se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Esos son tesoros mundanos, ¿no? Y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías.
Este hombre etíope tenía hambre y sed por conocer el tesoro. Siguiente. Vamos a mirar por qué. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, Felipe. Ahí nos vamos a ganar a uno. Ahí nos vamos a ganar a uno, hermano, tranquilo. Y Felipe, ¿qué hizo? Fue y se juntó a ese carro. Vamos a mirar cuál es la actitud de un hombre que quiere ese tesoro. Que no le importa nada más sino ese tesoro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Le dijo Felipe al eunuco. Eunuco, ¿tú entiendes lo que lees, hermano? ¿Tú entiendes? Porque si de pronto no tienes la sabiduría, no tienes el entendimiento, pues va a quedar toda esta situación. Miren la respuesta del hombre. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Qué estaba buscando este hombre? Que le enseñaran sobre su tesoro. Él quería ese tesoro, él lo anhelaba, pero no lo entendía. Entonces dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura, noten dónde está el tesoro que leía, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Usted debe saber muy bien de quién está hablando, porque si usted no sabe de quién está hablando, está grave, hermano. ¿De quién está hablando ahí? De mi Señor Jesucristo. Pero el eunuco no sabía. Él no tenía conocimiento quién era. Sigamos. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién está hablando. Se dan cuenta que él no sabía quién era el tesoro. ¿Cuánta gente, eso lo hablábamos anoche, cuánta gente va a una iglesia, llámese católica, llámese testigos de Jehová, aún cristianos, que van a buscar ese tesoro precioso y los engañan? Y les enseñan cosas que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Y ellos creen que son salvos porque van a ese lugar y porque les enseñan doctrinas mentirosas, doctrinas satánicas, doctrinas de hombres. Y la gente se está muriendo y se está condenando porque no les hablaron la verdad. Esto es lo que le pasaba a él. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, Felipe, por favor dime, métete en el personaje, para que usted pueda entender. Por favor, te ruego, dime, explícame, ¿qué quiere decir el profeta? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De sí mismo o de quién está hablando ahí? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? ¿Le anunció qué? ¿Encontró el tesoro de este hombre o no lo encontró? Mire, ahí estaba. ¿Y cómo se lo anunció? ¿Cómo se lo anunció? Porque fue al campo, porque se tomó el tiempo, porque se tomó el momento, porque se tomó el lugar de ir al campo y de escudriñar qué es lo que había en el campo para dárselo a él. No para él porque él ya lo tenía, pero dijo, aquí está el campo y el campo hay un tesoro grande para ti, entonces vamos a escudriñar qué es lo que hay en el campo, y viene y se lo da a él y le dio al Señor Jesucristo en su corazón. Versículo siguiente. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, no fue Felipe, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El anhelo de él era el Señor Jesucristo. El anhelo de este hombre era ese tesoro. El anhelo de ese. Y entonces el Espíritu Santo envió a Felipe, un siervo del Dios Altísimo, para que predicara y le enviara ese tesoro, para que él también lo tuviera, así como nosotros lo tenemos. ¿De qué nos habla la palabra? De que usted tiene ese tesoro, pero no para que lo tenga guardado. De que usted tiene ese tesoro para que vaya y le hable a la gente de él, para que predique la palabra, porque hay mucha gente que está perdida. Versículo 38, 7.
Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Note que hay una pregunta, ¿realmente tú crees? Ahí le pregunta a Felipe, si crees de todo corazón. La palabra toda tiene, a la palabra hay que estudiarla y hay que hacerle preguntas. Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees. Porque si tú tienes una actitud religiosa, de nada te va a servir. Entonces, respondiendo dijo, creo. Miren lo que confiesa este hombre. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre halló su especial tesoro. Fue desde la India, dice la palabra que él llegó a Jerusalén para adorar, pero cuando iba de regreso iba confundido porque no tenía ni idea de qué era lo que le estaba hablando la palabra. Pero ya, cuando ya el Espíritu Santo le revela el tesoro, entonces dice que él acepta ese tesoro, y es el Señor Jesucristo, versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. ¿Y siguió cómo? ¿Cómo siguió? ¿Cómo se debe sentir usted por tener el tesoro de Dios en su corazón? ¿Usted está gozoso con el tesoro que tiene? ¿Seguro que está gozoso? ¿Seguro que no le da pereza leer la Biblia? ¿Que no le da pereza estudiarla? ¿Seguro? Porque si a usted le da pereza estudiar la Biblia, usted no tiene el tesoro en su corazón. Y no lo digo yo, ya la Biblia ya me lo ha enseñado. Hechos 16, 25 al 34. Pero a medianoche orando, Pablo está con Bernabé preso. Perdón, con Silas, está preso. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban presos, pero no estaban llorando ni lamentándose. Ellos estaban cantando. Estaban cantando al Señor. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ¿qué? Se soltaron. ¿Quién envió ese terremoto? Dios mismo, hermano. Las cosas no suceden porque sí, Dios siempre tiene un propósito. Dios mismo envió ese terremoto. Y noten que dice que las cadenas de todos se soltaron. Versículo siguiente. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas daño, nosotros estamos aquí, ninguno se ha ido, fresco, tranquilo. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué a los pies de Pablo y de Silas? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban cantando, estaban alabando al Señor. ¿Qué había en Pablo y en Silas? Un tesoro precioso. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que temblando, dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué buscaba este hombre? Lo que Pablo y Silas tenían. ¿Y qué es lo que Pablo y Silas tenían? Un tesoro, un tesoro. ¿Quién envió el terremoto? ¿Quién permitió que las cadenas de todos se soltaran? ¿Por qué ninguno se fue? Porque el propósito de Dios estaba que todos se quedaran ahí. Pero miren el tesoro donde llegó. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero tener lo que ustedes tienen. Señores, yo quiero tener eso que ustedes tienen. Eso que ustedes tienen, yo lo quiero tener. Por eso es que es importante el testimonio de nosotros allá afuera como cristianos.
Que no digan, eso es ser cristiano, yo prefiero quedarme en el mundo, porque dicen que son cristianos y viven como mundanos, haciendo las porquerías y lo que quieren hacer, y dicen que son cristianos. Mentira, no son cristianos, son religiosos, que es diferente. Pero mire lo que dice aquí, sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para tener ese tesoro que ustedes tienen? Yo lo quiero tener para mí, así como ustedes lo tienen, yo lo quiero tener para mí. Versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siguiente, y le hablaron la palabra. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Al campo. Fueron al campo, mire, le hablaron la palabra, que la palabra es el campo. Fueron al campo. La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El tesoro quedó repartido para varios. Siguiente. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Hizo que el tesoro que Pablo y Silas tenían llegara también al carcelero y a toda su familia. Aunque la Biblia no me dice eso, muy seguramente los otros presos que estaban ahí también recibieron del Señor. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es vender todo lo que tiene. Ya no me importa mi mamá, no quiere decir que no ame a mi mamá, ya no me importan mis hijos, ya no me importa el dinero que tenga, ya no me importa nada, me importa el tesoro que es Jesucristo. Porque el Señor dice, si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo el Señor que usted tiene que odiar a su papá y a su mamá, odiar a sus hijos y hacerlos a un lado. No, sino que siempre Él tiene que estar primero que cualquier cosa. Ay, Señor, es que yo hoy no voy a ir a la iglesia porque es que tengo una reunión y porque es que me invitaron a la misa del difunto vecino que no sé qué, y entonces tengo que ir porque ¿qué dirán? Usted tiene que aprender a escoger qué es lo que le dice el Señor que tiene que haga o que tiene que hacer. Vender todo lo que tiene, y ya para terminar, vender todo lo que tiene significa que ya no se hace lo que yo digo, que ya no se hace lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que siempre se hace lo que mi Señor dice. Vender todo lo que tiene significa de que ahora yo dependo de mi Señor y que lo que mi Señor diga, eso tengo que hacer. Eso es depender del Señor. Y este hombre lo hizo, vendió todo lo que tenía, compró el campo no era de él, pero si él tomaba el tesoro del campo, entonces eso era un robo. Entonces, ¿qué hizo? Él fue inteligente, dice que él dejó el tesoro allá enterrado, pues vendió todo lo que tenía, todo, se quedó sin nada, tal vez se quedó con la ropa que tenía puesta, pero compró su tesoro. Ahora el campo ya era de él. Como ya el campo era de él, ahora sí cogió su tesoro y dijo, ahora este tesoro es mío. ¿Usted entiende la palabra? ¿Usted entiende lo que es que el tesoro, que es el Señor Jesucristo, sea mi tesoro, su tesoro? Tienes que venir al campo, hermano. Tienes que venir al campo. Hay muchos tesoros que están escondidos ahí y que nosotros no hemos descubierto. ¿Usted tiene problemas? ¿Parece una guerra? ¿Solo problemas? ¿Tiene dificultades? ¿Ha estado enfermo? ¿Está enfermo? ¿Tiene problemas económicos? ¿La vida le está dando duro en la cabeza? El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí, clama a mí. Y hay algo muy importante, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando excave el terreno y vaya y las mire y las aprenda. Porque las cosas grandes y ocultas están aquí. Aquí están las cosas grandes y ocultas. Mire este libro tan pequeñito, mire. Y todas las cosas grandes y ocultas de Dios están aquí. Pero teniendo la Biblia todo el día abierta en mi casa con el Salmo 23, lleno de polvo y lleno de vainas,
porque usted ni siquiera la lee, pues esas cosas grandes ocultas se van a quedar ahí. Usted tiene que venir al campo y empezar a escudriñar. ¿Qué son las cosas grandes y ocultas? Que yo no conozco. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, los que creen en el tesoro escondido, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen, los que realmente aman a Dios, los que realmente quieren al Señor, van a la Biblia y escudriñan cuáles son los tesoros que Él tiene para mí. Deje la pereza, hermano. Por favor, deje la pereza. Estudie la Biblia. Es Dios mismo el que nos está hablando. A todos. A todos. Hay una palabra en la Biblia que dice: este pueblo de labios, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? Es muy bonito venir aquí, levantar las manos y cantar gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, pero el corazón tuyo no está con el corazón de Dios. Deje de ponerle tanta atención a sus problemas. Mire quién es su tesoro. Agárrese de su tesoro, que es Cristo el Señor. Él es el único que lo puede sacar a usted de esa situación.